Buenos días, vamos con la clase de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es corregir los 4 ejercicios de la página 162 que teníamos de la clase de ayer. Y después os voy a comentar el punto 5 del tema de aumentos y disminuciones porcentuales. Y como deberes tendréis que hacer los ejercicios 1 y 2 de la página 163. Vale, los ejercicios de ayer, los ejercicios de la página 162. El primero que decía copia en tu cuaderno y completa. Tenemos una tabla en la que tenemos que relacionar un porcentaje con la fracción y con el número decimal, ¿vale? Entonces aquí tenéis la tabla tal cual la veis vosotros en el ejercicio y cómo queda completada. Os recuerdo que la fracción se obtiene colocando en el numerador el tanto por ciento y en el denominador el 100 y luego simplificando. Por ejemplo, la primera del 30% que tenemos, que equivale a 3 décimos, viene porque si escribimos 30 partido por 100 y simplificamos esa fracción, tachamos el último cero, nos queda 3 décimos, que ya es irreducible, y de ahí la fracción de 3 décimos. Para expresarlo en número decimal, lo que hacíamos es que al porcentaje, al 30%, le movíamos la coma 2 lugares hacia la izquierda, de manera que si tenemos el 30%, la coma estaría como si dijésemos al final del número, lo movemos 1 y 2 lugares, la coma quedaría ahí, quedando 0,30 o lo que es lo mismo, 0,3, que lo tenéis ahí en decimal. Cuando lo que tenemos es en la fracción, lo que podemos hacer, cuando en la segunda fila, 3/4, podemos sacar el valor decimal primero, tal cual hacíamos en el tema de fracciones, dividiendo 3 entre 4, que nos daría 0,75, y entonces una vez que ya tenemos el 0,75, el porcentaje será mover la coma 2 lugares hacia la derecha, al contrario de lo que hacemos cuando tenemos el porcentaje y queremos obtener el valor decimal. De ahí sacaríamos que equivaldría al 75%. ¿Vale? Y lo mismo, teniendo ya el número decimal, como en la última fila, el 0,07, se desplaza la coma 2 lugares hacia la derecha, sería un 7% de porcentaje, o lo que es lo mismo, expresado en forma de fracción, 7 partido por 100, que como ya es una fracción irreducible, no se puede simplificar. Pasamos al segundo, nos dice calcular mentalmente. Os recuerdo los trucos que vimos ayer. Hacer el 50% de una cantidad es dividirla entre 2. Y como 18 entre 2 es 9, el 50% de 18 es 9. Hacer el 25% equivale a una cuarta parte, a dividir entre 4. Entonces 180 dividido entre 4 da 45. Por lo tanto el 25% de 180 es 45. El 10% de una cantidad equivale a dividir entre 10. Como 390 al dividir entre 10 quitamos el 0, nos queda 39, el 10% de 390 sería 39. Y para calcular el 20% de una cantidad equivale a dividir entre 5. Como tenemos el 20% de 55 y 55 dividido entre 5 es 11, el 20% de 55 sería 11. En el ejercicio 3, que tenemos un verdadero o falso, nos dice que para calcular el 5% se divide entre 10 y después entre 2. Pues vamos a ver. Aquí dice que es verdadero, pero ¿por qué es verdadero? Pues porque si dividimos primero una cantidad entre 10, estamos calculando su 10%. Si luego dividimos entre 2, estamos calculando el 50% del 10%, es decir, la mitad del 10%, que es el 5%, como dice aquí, por eso sería verdadero. Dice, para calcular el 30% se divide entre 10 y se multiplica por 3. Si dividimos una cantidad entre 10, hemos dicho que tenemos el 10%, al multiplicar luego el 10% por 3, 10 por 3, 30, tendríamos el 30%. Por lo tanto, ambos son verdaderos. Y en el ejercicio número 4 nos dice que calculemos como en el ejemplo, es decir, con una multiplicación, simplemente multiplicando por la cantidad decimal que corresponde a cada porcentaje. Para el 15% habrá que multiplicar por 0,15, pues 80 por 0,15, 12. Para el 12% de 350 habrá que multiplicar 350 por 0,12, que da 42. Para el 5% de 380 se multiplica 380 por 0,05. Os recuerdo que se mueve la coma 2 lugares hacia la izquierda, por eso aparece otro 0 entre la coma y el 5, y eso da 19. Para el 22% de 1300 multiplicaríamos 1300 por 0,22, que da 286, y para el 8% de 475 se multiplica 475, que es la cantidad, por el valor decimal que corresponde al porcentaje del 8%, que es el 0,08, y dando un resultado de 38, ¿vale? Bueno, pues ahí están los 4 ejercicios que tenéis para hoy, corregidos. Y vamos con
el punto 5 del tema, que habla de aumentos y disminuciones porcentuales. Lo que tenemos ahí son dos ejemplos de problemas en los que ocurren aumentos o disminuciones porcentuales, ¿vale? En el primero hay un aumento y en el segundo una disminución. Vamos a ver de qué manera se pueden resolver. Para cada uno además nos muestra dos formas de resolverlo, pues podéis elegir la que más os guste o la que mejor entendáis. En el problema de ejemplo de los aumentos porcentuales nos dice que las reservas de agua de un embalse han aumentado este año un 20% respecto a las que tenía el año pasado por estas mismas fechas, que eran de 60 millones de litros. ¿De cuáles son las reservas actuales? Tenemos primera forma de resolución. El año pasado había 60 millones de litros. El aumento es de un 20%, pues entonces podemos calcular el 20% de los 60 millones de litros que tenía, dándonos 12 millones de litros de aumento. La reserva actual será a lo que había anteriormente más lo que ha aumentado. Como había 60 y ha aumentado en 12, habrá en total 72 millones de litros. Esta es una forma de hacerlo, es decir, primero calculamos el porcentaje del aumento y después se lo sumamos a la cantidad original. Pero se puede hacer también con una regla de 3. Nos dice que el año pasado había 60 millones de litros, por lo tanto podemos decir que lo que había era el 100%, este año al aumentar un 20% habrá un 120% de lo que había en aquella cantidad. Es decir, que nosotros podríamos decir, más que como lo pone aquí, lo podríamos escribir de esta manera mejor. Si 60 millones de litros son el 100% de la cantidad, X millones de litros serán el 120%. ¿Por qué el 120%? Porque había un 100% y aumenta un 20%. Por lo tanto, el porcentaje de agua que habrá este año respecto del que había el año pasado será de un 120%. De esta manera, X sería igual a 60 por 120 dividido entre 100, que nos daría ya directamente los 72 millones de litros que hay actualmente en la reserva de agua. Con las disminuciones, muy parecido, ¿vale? Vamos a ver cómo es muy parecido, solo que cuando hay una disminución, pues si lo hacemos de la primera forma, en lugar de sumar la variación de porcentaje, se tiene que restar respecto del total. Nos dice, las reservas de agua de un embalse han disminuido este año un 20% respecto a las que tenía el año pasado por estas mismas fechas, que eran de 60 millones de litros. ¿Cuáles son las reservas actuales? Pues primera forma de resolverlo, podemos hacer el 20% de 60, que son 12 millones de litros, y eso es lo que ha disminuido, con lo que la reserva actual será lo que había menos la disminución. Al haber una disminución, en lugar de sumarlo como hemos hecho antes, habría que restar esos 12 millones de litros, obteniendo 48 millones de litros que habría este año de reserva de agua. La segunda forma, pues lo mismo, con una regla de 3. Podríamos decir que si 60 millones de litros eran el 100%, este año, al haber bajado un 20%, habrá un 80% de lo que había el año pasado, ¿vale? Porque hemos perdido un 20% de las reservas. Habrá un 80, es lo que seguirá quedando. De esta manera, X será igual a 60 por 80 dividido entre 100, tenemos ahí, obteniendo ya directamente los 48 millones de litros de la reserva, ¿vale? Pues ahí tenéis he explicado los dos ejemplos, uno de un aumento y una de la disminución. Cada uno se ha resuelto de dos maneras distintas y uno calculando el porcentaje de la variación y luego sumándolo si es un aumento o restándolo de la cantidad original si es una disminución, o se puede hacer también con una regla de 3, teniendo en cuenta esos aumentos o disminuciones directamente sobre el tanto por ciento, ¿vale? Bueno, pues para terminar, pues lo que tenéis que hacer es los ejercicios 1 y 2 de esa página 163